Buenos días, hermanos de la congregación Dios es nuestro refugio. Hoy quería compartir un tema con ustedes, pero antes de compartir la palabra de hoy, quería meditar un poquito sobre las cosas que nos estuvieron pasando durante la semana pasada y en alguna medida cómo como iglesia, como cuerpo, tomamos decisiones, pusimos temas en oración, acordamos un día de ayuno y pusimos delante de Dios nuestras necesidades y cómo Dios obró. Lo que ocurrió con Noah, la sanidad de Noah, la casa para Carlos y para Cintia, para bendecir a toda su familia, la casa de Joel y de Ivy, algunas cosas que Roque pudo hacer en su campo, cosas importantes que nos pasaron como grupo. Este elemento que llegó para la prótesis de Miguel, para que él pueda comenzar a utilizar su prótesis y volver a caminar. Todas estas cosas tienen que ver con el funcionamiento que hemos tenido como iglesia. Hemos orado, hemos compartido la necesidad de los hermanos, algunos han ofrendado por estas cosas y son bendiciones que Dios ha puesto delante nuestro. Y la verdad que me alegro porque creo que ha sido el fruto y el producto de entender lo que es ser iglesia. De todo este estudio que estuvimos haciendo guiados y dirigidos por Santiago, por Patricia, cómo está dando frutos, porque hemos puesto en práctica la palabra aprendida. Hemos entendido que la iglesia somos nosotros, hemos entendido que somos piedras vivas y hemos actuado como piedras vivas, y eso ha sido algo muy fuerte que nos ha pasado en este tiempo. Y yo quiero alentar a cada uno que podamos crecer en este entendimiento que tenemos de lo que es iglesia, que podamos crecer en amor unos con otros. Y quiero que oremos ahora por la palabra que quiero compartir, por el tema que voy a compartir con ustedes. Así que los invito, ahí donde están, a que hagamos una oración. Y digamos: Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos disponer para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra. Y Señor, te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras vidas, que sea viva, que sea eficaz para nosotros, que produzca transformaciones en cada uno de nosotros. Señor, bendigo a cada uno que va a recibir este mensaje y te pido que bendigas mi vida, para que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo hablando a través mío, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y lo que hoy quiero traer tiene que ver con el tema que vamos a comenzar a trabajar, a estudiar a partir del próximo miércoles y durante algunos miércoles más en los grupos de discipulado. El tema que viene tiene que ver con la Biblia. Vamos a estudiar varias cuestiones que tienen que ver con la Biblia, con lo que significa la Biblia, con lo que es para nuestras vidas, con la forma en que tenemos que leerla, meditarla y entenderla, con algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, simplemente
de lo que vamos a ver la semana que viene, les voy a adelantar algo. Y es, seguro que si yo les muestro esto y les digo, ¿qué es la Biblia? Muchos de ustedes me dirían, es un libro. Hoy tenemos la Biblia, hoy en el siglo XXI, lo hemos tenido en el siglo XX, también en el siglo XIX, pero la Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de 66 libros. Aquí adentro, entre estas dos tapas, tenemos 66 libros distintos. Y son libros que no se escribieron en un tiempo muy corto, se escribieron a lo largo de muchos años. La Biblia se escribió desde el primero hasta el último libro de la Biblia. Se calcula que pasaron aproximadamente 1600 años. Si entendemos que el último libro se escribió cerca del año 100 después de Cristo, podríamos decir que hace 2000 años que se escribió aproximadamente, que se escribió el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y hace como 3500 o 3600 años que se escribió el primero de los libros, que posiblemente haya sido el libro de Job. Es algo que no se sabe con exactitud, pero es posible que el libro de Job sea el primer libro de la Biblia. Bien, ahora que esto quiere decir que cuando leemos estos primeros libros de la Biblia, estamos leyendo libros escritos hace 3500, 3600 años. Así que fíjense la importancia que tiene esta biblioteca, esta colección de libros. Hay muchas cosas que vamos a estudiar en este tiempo. Por ejemplo, quiénes fueron sus autores, en qué lugares se escribió la Biblia. Así como vimos que se escribió durante muchos años, se escribió también en muchos lugares distintos. Pero, ¿por qué queremos estudiar todas estas cosas de la Biblia? Y ya les había adelantado que es para saber cómo tenemos que leer la Biblia y cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Y ahora quiero hacer referencia a algunos textos bíblicos para fundamentar este por qué vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a estudiar algunas cuestiones técnicas, podríamos decir, de la Biblia o literarias? Y en primer lugar quiero compartir con ustedes el texto de 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Y voy a usar para leer este texto una traducción de la Biblia, una versión de la Biblia. Esto también lo vamos a ver durante este curso. ¿Qué significa una versión? ¿Qué significa una paráfrasis? Para que podamos tener claridad en estas cosas. ¿Qué antigüedad tienen las distintas traducciones de la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Porque la Biblia no se escribió ni en castellano ni en inglés, ya les voy adelantando. Ni en italiano, ni en portugués. Se escribió en otros idiomas. Vamos a ver en algunos versículos de la Biblia algunos fundamentos de por qué queremos estudiar estos temas. ¿Por qué es importante saber estas cuestiones de la palabra de Dios? Saber cuándo se escribieron los salmos, quién los escribió, en qué circunstancias, por qué a veces dicen las cosas que dicen, qué tipos de libros tiene la Biblia. La Biblia tiene libros de estilos literarios totalmente distintos. Tiene poesía, la Biblia tiene historia,
La Biblia tiene narraciones históricas con tremendas enseñanzas. ¿Y por qué es importante que aprendamos todo esto? Bueno, vamos a traer algunos fundamentos. En primer lugar, como les decía, en 2 Timoteo 3:16, en la traducción del lenguaje actual, dice así: todo, y preste suma atención en esto, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Usted y yo necesitamos que se nos enseñe permanentemente lo que Dios quiere. Yo creo que sí. Necesitamos ayuda de parte de Dios y corrección. Yo por lo menos lo necesito. Y la Biblia sirve para ayudarme y corregirme. Y por último, para mostrarnos cómo tenemos que vivir. La Biblia es el mejor libro que nos va a enseñar, o son los mejores libros, ya me estoy equivocando de lo que dije anteriormente. En la Biblia tenemos los mejores libros para aprender la forma correcta de vivir. Y ahora les voy a compartir otro texto que está también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 15. En este caso voy a usar una versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Y dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. En la Biblia tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de verdad. ¿Y qué nos dice este texto? Que tenemos que esforzarnos en interpretar correctamente la palabra, en saber lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que nos podamos presentar delante del Señor como obreros, como colaboradores de su obra, aprobados. Para que Dios diga: ah, mira qué bien, este hombre usa bien, o esta mujer usan bien la palabra de verdad, saben interpretar correctamente lo que mi palabra dice y enseña. Otro texto más que nos habla acerca de lo que es y lo que representa la Biblia para nosotros. A veces en la Biblia dice la Escritura. Eso también lo vamos a ver. Porque a veces dice la Escritura, la ley y los profetas. Todas esas cosas vamos a estudiar en este tiempo para que podamos leer la Biblia con la guía de Dios y siendo entendidos de lo que leemos. En segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense lo que dice acá sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Es la palabra profética, la palabra que nos dice qué va a pasar sobre esta tierra, más segura. Y dice que hacemos bien si estamos atentos a lo que la Biblia dice. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Voy a hacer algo que se me ocurrió ahora, hace unos instantes. Yo acá tengo un reflector que me alumbra para que ustedes me vean bien, o con buena luz por lo menos. Lo voy a apagar. Y usted ahora me sigue viendo, pero con menos luz. Voy a apagar otra luz. Ahora me oye, pero seguramente no me ve. Bien. Vuelvo a prender la luz. Ahora me ve, pero un poquito con cierta oscuridad. Ahora que ya prendí todas las luces, seguramente usted me ve mejor. Bueno, esa es una de las cosas que hace la Biblia en nuestra vida. Alumbra nuestro camino. Nos permite ver el camino por el que transitamos y no apartarnos de ese camino. Así que esta es otra de las cosas preciosas que hace la palabra en nosotros. Esta palabra profética que es la más segura. Y voy a culminar estos pasajes de la palabra que estamos leyendo, porque no quiero traerle muchos pasajes, pero quiero que entendamos algunos claramente. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra, la palabra del Señor, es una lámpara que alumbra mi camino. La palabra del Señor, estudiada, entendida, aprendida y por sobre todo puesta por obra, es una verdadera lámpara que alumbra nuestro caminar diario, que nos va a permitir tomar las decisiones correctas, que nos va a permitir entender aún las cosas confusas que están pasando hoy en nuestro mundo, en nuestra tierra, y que nos van a traer seguridad. Y quiero volver y quiero afirmar el primer pasaje que leímos, el de la segunda carta de Pablo a Timoteo, y sobre este pasaje vamos a hablar durante el estudio una y otra vez, porque es importante que lo entendamos, y esto forma parte de esos versículos de la palabra que tenemos que tener en nuestra memoria. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Enseñarme a mí y enseñarle también a las personas que me rodean. Ayudarme y corregirme a mí y también ayudar y corregir a las personas que me rodean. Y para mostrarle cómo debe vivir. Para mostrarme a mí primeramente cómo debo vivir y para mostrarle a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos de la iglesia, a todos los que me rodean y se relacionan conmigo. Bueno, así que ya están avisados, a partir del día miércoles comenzamos un nuevo estudio que la temática es la Biblia. Hoy ya les adelanté algo. ¿La Biblia es un libro? No. La Biblia es una biblioteca que contiene adentro 66 libros.
La Biblia es la palabra de Dios, pero Dios utilizó a muchas personas para escribir estos 66 libros. Y a muchas personas que, así como usted y como yo, son diferentes, de diferentes profesiones, de diferentes oficios, con diferentes conocimientos, aún de diferentes pueblos. Así que yo los quiero invitar a que mediten en estos párrafos de la palabra, en estos versículos que hemos compartido hoy. Y si usted tiene ganas de ser enseñado, de recibir ayuda, de recibir corrección y de recibir enseñanza para todas las áreas de su vida, si usted reconoce que necesita estas cosas, vamos juntos a aprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pero para eso primero tenemos que entender cómo fueron estos libros en alguna manera uniéndose para contar tantos libros diferentes una misma historia, que es lo que Dios quiere que aprendamos. Una misma historia, una misma doctrina, para enseñarnos las cosas correctas para nuestra vida en el área de su vida y de mi vida que usted se imagine. Si nosotros aprendemos a estudiar correctamente la palabra de Dios, vamos a vivir la vida que Dios quiere. Y eso nos va a ayudar a no equivocarnos. Conocer la palabra de Dios nos va a ayudar a no equivocarnos. Así que nuevamente lo invito para que a partir del próximo miércoles estemos compartiendo este nuevo tema, cada uno en su grupo de discipulado, y que esto que estudiemos sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias y de la iglesia, para que podamos crecer, para que estas cosas que hemos estado viendo en este tiempo que estamos aprendiendo a funcionar como iglesia sean cada día mejores, para que el amor que tenemos entre nosotros vaya creciendo, para que el entendimiento que tenemos de lo que cada uno de nosotros, de la función que tenemos que cumplir cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, vaya creciendo y vaya afianzándose. Que tengan un excelente día y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Gracias.